Bueno, hoy ponemos en destaque nuevamente el caso Arlan Fic, pero desde la perspectiva del ministro del Interior, Francisco de Vargas. Dos temas abordó esta mañana el ministro del Interior. Uno que guarda relación con algo que se viralizaba ayer en redes sociales y que hablaba de supuestamente una renuncia del ministro de Vargas. Apareció en redes sociales una carta, supuestamente escrita por él, dirigida al presidente de la República, en la que solamente faltaba su firma para finiquitar lo que sería una renuncia irrevocable. El ministro del Interior prefirió no darle mucha importancia a esto. Dijo que se trata de una guerra que se viene registrando en su contra desde hace algún tiempo. Prefirió no responder a lo que él mismo denominó una jugada sucia en la cual él es el blanco a ser atacado. Por otra parte, el ministro sí confirmó que hace ya aproximadamente un mes la familia del joven secuestrado Arlan Fic recibió llamadas en las que se ofrecía supuesta información sobre el paradero del joven, pidiendo sumas de dinero para develar los supuestos datos. De Vargas aclaró que luego de investigar estos hechos se descubrió que las llamadas eran realizadas desde el interior de las penitenciarías. No se trató de llamadas extortivas, sino de llamadas que ofrecían información a cargo de la entrega de sumas de dinero. Más bien buscaron estafar a la familia. Finalmente se terminó verificando que se trataban de llamadas del interior de la Penitenciaría Regional de Itapúa. Bueno, y no solamente la familia Fic está recibiendo este tipo de extorsiones. Ustedes tienen que saber que desde hace algunos años el gobierno ofrece recompensas para todas aquellas personas que provean información certera a las autoridades de seguridad y que sean conducentes a la captura de los miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. El ministro del Interior también reveló que reciben muchísimas informaciones falsas y diversos tipos de hechos que supuestamente se denuncian o hipótesis que se van trazando respecto al paradero del joven Arlan Fic. La más descabellada, decía días previos el ministro del Interior, es la que indicaba que supuestamente el joven Arlan Fic provocó un autosecuestro para pasarse a filas del EPP. Obviamente esto no soportó el mínimo análisis, decía el ministro del Interior Francisco de Vargas, por eso fue refutado y rechazado de inmediato. Situaciones por las que atraviesan las autoridades de seguridad de nuestro país y que de alguna manera van definiendo también el escaso resultado que se tiene por de pronto al combate al EPP, porque se posee muy poca colaboración, decía también, entre otras cosas, en otro momento el ministro del Interior.